Cine presenta. La historia del cine. El cine, la más joven de las formas artísticas, nació oficialmente cuando los hermanos Lumière mostraron sus films a los espectadores del Salón Indien en París. El aparato con el cual lo construyeron fue el cinematógrafo. En los años de 1824 se inventó la cámara obscura, que permitía la proyección de imágenes externas dentro de esta misma, la cual fue la precursora de la fotografía. Un siglo después, con la invención de la linterna mágica, se logró proyectar imágenes sobre una superficie plana. Poco a poco el cine se convirtió en un entretenimiento universal. Los actores, directores y escritores fueron adquiriendo nombre y reputación. Un ejemplo de ellos es Edwin S. Porter, quien fue de los primeros en emplear lo que llamamos edición. Otro ejemplo sería Charles Chaplin, que se convirtió en el cómico más importante del mundo. También David Ward Griffith, que experimentó con el movimiento de cámaras, moviendo no solo a los actores. En 1920 apareció en Alemania una película llamada El gabinete del Dr. Caligari, cuya técnica expresionista causó sensación, mientras que en 1924 Sergei Einstein puso en práctica la teoría de edición conocida como montaje. El cantante de jazz fue la primera película con voz y música sincronizada que se presentó al público en octubre de 1927. Y en los dibujos animados apareció Walt Disney, que logró un lenguaje universal creando una armonía de música, color y movimiento. Durante la guerra, en Europa, el cine estaba estrangulado por la política, predominando el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Con esto, el cine prácticamente se extinguió. Estas circunstancias favorecieron el cine norteamericano en Hollywood, produciendo propaganda o películas antinazis y antijaponeses. Hollywood es un barrio de Los Ángeles que se asocia con la sede de la industria del cine estadounidense, pero en la actualidad es más un recuerdo nostálgico que una realidad en el mundo del cine. En los años 40, Hollywood nos regaló Al Ciudadano Kane de Orson Welles. Un poco acerca del cine en México. En 1898, Salvador Toscano, quien fue el precursor de los fotógrafos del cine, abrió la primera sala de exhibición en México, el Cinematógrafo Lumière, donde se presentaban funciones diarias pagando tan solo 10 centavos. Enrique Rosas fotografió, dirigió y editó la mejor película del periodo siguiente, La banda del automóvil gris. Tiempo después, Santa logró ser la primera película sonora en nuestro país. Y allá en el Rancho Grande recibió el primer galardón internacional al obtener el premio de fotografía en el Festival de Venecia. En la llamada época de oro del cine mexicano existieron muchos cambios. Se produjeron más de 400 películas, se abrieron cines y nacieron nuevos estudios como los Cuauhtémoc y los San Ángel Inn. Al terminar la guerra comienza el decaimiento del cine nacional. El presidente Ávila Camacho determina que el STPC solo realice largometrajes y que el STIC hiciera films de no más de 30 minutos. Rodolfo Guzmán Huerta fue un ídolo de los cuadriláteros, que debutó en 1934, y su leyenda comenzó en 1942 en la Arena México, conocido como El Santo, el enmascarado de plata. Antes de convertirse en ídolo del cine mexicano, El Santo empezó en el mundo de los cómics, debutando en el cine el año de 1952. Tras el fallecimiento del enmascarado de plata, el cine de luchadores desapareció casi por completo. En los inicios de la década de los 90, un nuevo impulso marcó el rumbo del cine en México, ya que hubo apoyo estatal a ciertos proyectos que lograron destacar en festivales internacionales. Géneros cinematográficos. Género, cine mudo. Género, cine del oeste. Género, fantasía. Género del disco films o musical. Género, comedia. Género bélico. Género, animación. Género dramático. Género pornográfico. Surrealismo.
Admitió entre sus principios fundamentales el automatismo en la creación, particularmente en lo referido a la construcción psíquica del deseo y la sexualidad. Expresionismo. Los cineastas expresionistas se mueven entre dos ejes: el uso de los decorados y la cualidad tenebrosa de su fotografía. Neorrealismo. El empleo de actores no profesionales. El naturalismo a la hora de plasmar el tramo. El uso de locaciones reales y el rechazo de lo pintoresco y estereotipado en los personajes. Cinema verité. Las características de esta corriente cinematográfica provienen del documental y más específicamente de los documentales rodados con cámara portátil y un equipo de sonido sincronizado. Nouvelle vague. Involucra diversos ingredientes. La idea de que un concepto vanguardista de la cinematografía deba escapar de la exuberancia formal, tendiendo a un naturalismo expresivo cada vez más alejado de la comercialidad. Cinema novo. Esta corriente consumó un proceso iniciado en el ámbito de la crítica. De hecho, varios de sus principales creadores procedían del entorno de los estudios fílmicos y las revistas especializadas, repletas por esas fechas de alusiones ideológicas. Free Cinema propuso una renovación de actividades, atendiendo en mayor grado a los temas que interesaban a las clases más populares. Vanguardia estadounidense. Se ve enfrentado a la creciente oferta televisiva y a las pequeñas compañías cinematográficas que procuran hacerles la competencia con presupuestos muy menguados y temas mucho más atrevidos. Dogma 95. Su propósito era recuperar la esencia del arte cinematográfico. Solo despojando al cine de efectos y recursos especiales podría volverse la verdad esencial. De esta manera hemos realizado un maravilloso viaje hacia lo que ha sido la historia del séptimo arte, el mundo del cine.